Veníamos de un partido que había militado durante mucho tiempo su gente con la divisa de defensores de las leyes. Era un partido donde estaba muy arraigado la cuestión ética, sobre todo en la función pública, pero también en la vida diaria, en el diario vivir. Y Herrera se constituye de esta manera digno sucesor de estos ideales y digno sucesor del liderazgo de tan luego Aparicio Saravia. Por eso creo que Herrera, bueno, primero que ganó esta batalla indudablemente porque muchos de esos valores que ha predicado se arraigaron en la sociedad uruguaya, por suerte. Y finalmente creo, y a modo de cierre, debemos resaltar este tipo de valores, sobre todo cuando vemos que en la sociedad se ha ido perdiendo muchos valores, hemos asistido a una pérdida constante de valores, algunos intelectuales hablan de transformación de valores. Lo cierto es que hay una decadencia moral que muchas veces nos afecta en la violencia, en la inseguridad, en fin. Y nosotros, que fuimos los defensores de esas banderas morales, debemos levantarlo hoy más que nunca, sobre todo cuando vemos que esa decadencia se transforma y se refleja en el gobierno y en los gobernantes. Así que creo que es deber, menester de todos los blancos, defender estas posturas y estos valores, que siempre es necesario hacerlo, pero hoy es más urgente. Ser honrados, ser solidarios, ser austeros cuando nos toque llegar al gobierno, que será dentro de muy poco, y sobre todo ser valientes para defender nuestras ideas, para empujar nuestras posturas y nuestras convicciones, ser valientes para enfrentar las embestidas bagualas, las mismas que sufrió Herrera, que las van a sufrir todos los blancos que defiendan estas cosas, ser valientes para unirnos entre los blancos en esos momentos difíciles donde nos sintamos atacados, y ser valientes en todos los ámbitos de la vida para defender nuestras convicciones. Sobre todo nosotros los jóvenes, que por ahí a veces tenemos que meternos en lugares donde no somos bien recibidos por nuestras convicciones, porque a veces la juventud entra en modismos en los que por ahí por nuestras convicciones y nuestras ideas no compartimos tanto. Debemos tener la valentía necesaria para meternos en esos lugares, no tener miedo de ir a un lugar donde sabemos que no nos quieren, y debemos actuar así en todos los órdenes de nuestra vida. Nosotros, los más jóvenes, pero también los más veteranos, que son generalmente nuestros legisladores y quienes nos representan a nivel político en el Parlamento. Ellos deben actuar con suma valentía para defender nuestras posturas, para representarnos acorde a su conciencia y acorde a nuestras ideas. No podemos permitirnos tener legisladores que tengan miedo de votar una cosa o de no hacerlo por miedo al que dirán, o por miedo a lo que piense la prensa, o por miedo a un castigo popular o un castigo hasta electoral. Debemos ser valientes en eso. No debemos tener miedo, porque diría yo que si un blanco tiene miedo, está equivocado de partido, o mejor diría Herrera, que si tiene miedo, que se compre un perro. Muchísimas gracias. Herrera, que también debemos destacar, como lo dijo Núñez, en su honestidad, en su probidad, no solamente que él practicaba, sino que influía e incidía para que su entorno fuera conteste con la probidad administrativa y que tuviera de alguna manera un cuidado necesario de los servidores públicos con el manejo de la cosa pública y la diferenciación de lo privado. Lo hizo desde la carta que le envió a Valle para renunciar al cargo diplomático en Estados Unidos, renunciando y devolviendo el sueño que se le había pagado por adelantado, hasta sus últimos días, cuando vivió una vida de austeridad y limitaciones realmente porque prefería servir al prójimo y compartir lo poco que tenía en vez de vivir una vida de comodidad. Realmente yo creo que esa coherencia que tuvo Herrera a lo largo de su vida nos hace pensar un poquito, y ojalá que todos pudiéramos de alguna manera imitar su camino en esa trayectoria,
y decir como él dijo al final de su carrera: lo que nos importa es seguir siendo como siempre hemos sido, después que la experiencia nos asonó. Para comprobarlo, nos miramos para adentro y en cuanto haya lugar quedamos contentos, porque comprobamos que cuando las luces del crepúsculo de la mañana se confunden con la melancolía del crepúsculo de la tarde, no hemos dejado tirada ni hemos perdido ninguna prenda del apero. ¡Viva Herrera! ¡Viva el Partido Nacional!